Bueno chicos, como les decía, aquí estamos con Pablo Cibaja, parte de nuestro staff de producción de Vida Abundante, para hablar un poquito sobre el servicio y la excelencia. Gracias por disponerte a compartir con nosotros, Pablo. Pura vida, man. Gracias, mucho gusto también estar con ustedes aquí compartiendo un poco. No sé, le decía yo a David que no sé ni por qué me toman en cuenta, pero si algo puedo decir que le sirva a alguien que esté ahí sentado en buena hora y gracias a Dios, ¿verdad? Así va a ser, estoy seguro. Pablo, nombre completo. Mi nombre completo es José, tildado en la E, José Pablo Cibaja Campos. José Pablo Cibaja Campos. ¿Cuántos años? Tengo 36 años, man. Sí. Nací el 14 de enero del 85. Grande, vamos, 85. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a realización audiovisual, diseño gráfico. Aquí en Vía Abundante, trabajo de planta acá en BAC. Gracias a Dios, hace como 7 años, 8 años voy a cumplir ahorita. Desde el 2013 estoy aquí. Ajá. Maravilloso. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta correr. Encontré en las carreras de obstáculos que se llaman Spartan Race una buena metáfora de la vida y me enganché en eso. Me enganché en hacer ejercicio de esa manera, correr en la montaña, subir cerros. Qué crack. ¿Tu comida favorita? Man, de ahí es como muy, para vos seguro que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero bueno, yo estudié en México y desde que estudié en México, man, obviamente me atrapó la comida mexicana de una manera muy, muy enorme, ¿verdad? En particular los taquitos al pastor. Amén, vamos a probarlos. Vacilábamos con eso, sí. ¿Libro preferido de la Biblia? Man, Romanos, el libro de Romanos me parece que es el libro que más me impactó. Creo que es una verdad muy reveladora y es uno de los libros que ha podido transformar vidas, no solo la mía y la de muchos gentiles, ¿verdad? Que éramos, o de creyentes, pues, sino de grandes personalidades. Ahí leía que Lutero me pasó por esa experiencia, ¿verdad? De transformar su vida y su pensamiento crítico con respecto al Evangelio cuando se enfrentó a la carta de Don Pablito, el tocayo. Así es que recomendado, chicos, que leamos Romanos para poder tener esta experiencia de la que nos habla Pablo. Muy bien, hablando del servicio, Pablo, ¿cómo definirías la palabra servir? Servir es todo un tema, ¿verdad? Porque servir puede ser muchas cosas, pero para mí yo lo definiría como un privilegio. Servir es un privilegio porque no todos tienen esa inquietud y no todos tienen esa oportunidad. Entonces, al unir esas dos cosas, siento que se vuelve como algo que es invaluable, ¿verdad? El poder poner mi tiempo y mi talento y todo el conocimiento que yo pueda tener, mucho o poco, el servir se vuelve una moneda de cambio invaluable, intangible, que hace un eco no solo en lo inmediato, sino en el futuro y en la historia, ¿verdad? Creo que eso es servir, un privilegio de poder usar el tiempo para hacer algo por alguien. ¿Cuál fue tu primera experiencia de servicio, donde sea que haya sido? Bueno, a mí me pasaron las preguntas, no crea que es algo, ¿verdad?, que vengo así muy propio. Ya más o menos había pensado y yo le decía a David que sé que la serie es Llamados a Servir, sé que es una cuestión más enfocada en la parte eclesiástica o de iglesia, ¿verdad? Pero mi primera oportunidad de servir fue en los Scouts. Yo fui carajillo Scout desde los 9 hasta los 27 años, y encontré en disponer habilidades y tiempo en las personas, poder sacarle mucho provecho a todas las habilidades y los dones que tal vez en ese momento no pensaba que eran regalos de Dios directamente, pero que a la hora, al ver gente que pude ayudar en aquel momento, ¿verdad? Tengan un impacto en sus vidas. Entonces, esa fue mi primera experiencia, fue en los Scouts, ahí recogiendo monedas para Teletón, todas esas cosas. Qué bueno. Bueno, y como decía Pablo, creo exactamente que es a lo que queremos llegar, que cada uno de nosotros sepamos que así como Dios nos invita a servir dentro de la iglesia, espera que sirvamos en cualquier lugar de influencia, claro, que nos tiene. ¿En qué áreas sirves hoy en día en la iglesia?
En la iglesia, bueno, a pesar de que mi trabajo es ser staff en producción, sirvo en producción también de otras maneras, dando capacitaciones para la gente que quiere involucrarse en cámaras. Ahí si alguno quiere involucrarse en cámaras, están invitados, de verdad. En diseño gráfico, en algunos ministerios que no son necesariamente de vida abundante. He trabajado con otras iglesias que están en crecimiento, dando como una breve explicación de qué es lo que hacemos aquí y cómo se puede replicar con los recursos que tengan en otras iglesias. Eso es como el servicio fundamental al que me he dedicado, en diseño gráfico y cosas así. Todo lo que tenga que ver, digamos, con mi carrera, prácticamente. Maravilloso. ¿Cómo decidiste que querías servir en esa área? Eso fue muy vacilón, porque siempre tengo en la cabeza la frase de un profesor universitario que nos ponía una comparación, ¿verdad? Que no era lo mismo diseñar el calendario de la chica piercing a hacer otro tipo de trabajo gráfico, ¿verdad? Y eso en mi mente caló mucho. De hecho, cuando yo hice mi tesis de licenciatura en la Universidad Nacional, bueno, porque estudié en la UNA y luego me fui para México, para que no se confunda ahí de que, en la UNA y allá. Lo utilicé enfocado en la alfabetización audiovisual de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que usted se enfrente a un producto audiovisual, ¿verdad? Sabiendo cómo deconstruirlo y entender de una manera más integral el mensaje. Entonces, aquella frase del profesor mío y el enfoque que le dimos a mi tesis de licenciatura me hizo creer que el mensaje que yo podía o cómo podía yo potenciar la narrativa audiovisual de una prédica, ¿verdad? Que sigue siendo un producto audiovisual, podía trascender en tiempo y espacio y tocar fibras sensibles de personas que se enfrenten a esos videos en un futuro. Entonces, siento que ahí es donde yo le encontré la chispa, ¿verdad? El poder ver que 1000 personas vieron el video y de esas 1000 personas, una no se haya distraído por una buena edición que yo hice. Entonces, eso para mí se vuelve como el objetivo, ¿verdad? La estrellita. Y estás hablando del tema que hoy nos convoca, que es la excelencia. ¿Cómo la definirías vos en tus palabras? La excelencia, man. Muy filosófico está esto. Creo que la excelencia es siempre un constante reto, ¿verdad? Cuando uno dice que algo es excelente, por lo general piensa que es algo que no tiene errores, es algo que está pulcro ahí, ¿verdad? Y si fuera así, nadie podría ni siquiera subirse a predicar, porque pues, todos somos humanos, tenemos errores y demás. Entonces pienso que la excelencia es constancia y es el enfrentarse, el querer mejorar constantemente con respecto a algo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a servir un día y no vine de buenas o me equivoqué en algo, puedo aprender y utilizar ese error o ese tropiezo para crecer. Y ahí es donde se encuentra la excelencia. Creo que buscar siempre ir más allá y tratar de ser mejor cada día es la mejor definición que yo encontraría para alguien excelente. ¿Verdad? Me encanta. ¿Cuál es el reto más difícil para servir con excelencia? Levantarse de la silla, man. Esa es el reto. Porque es como todo en la vida. Usted puede tener muchas ganas, usted puede decir, uy, qué chiva, y puede quedarse en el chiva toda la vida. Y el levantarse de la silla y dar el paso y decir, güey, yo no sé hacer esto, pero si usted me enseña esa disposición, ese cambio de chip, no solo en servicio, en la vida, en estudiar, en hacer un ejercicio, en lo que sea, yo siento que ahí es donde está el verdadero cambio. Lo mismo cuando bueno, a mí muchas veces me presentaron al Señor y yo decía, es que estos más la ponen muy fácil, que diga que sí y ya me fui en el carro de ahí, como Enoch, me fui ahí, ¿verdad? Y no, o sea, no es que, más bien al contrario, después me di cuenta que ser cristiano tal vez es la decisión más difícil que yo pude tomar en la vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no era solo decir que sí, sino que era hacer un cambio en todo lo que yo tal vez tenía pensado que era normal, ¿verdad? Entonces, cambiar actitudes, cambiar actividades que hacía,
dejar amigos o no dejarlos, sino más bien empezar a tratarlo de una manera diferente, ¿verdad? O sea, enfrentarme a la música que escucho, enfrentarme con actitudes, la pereza, muchas cosas que hay que ir viendo uno cada quien en su vida, en su diario, se da cuenta de que tiene que dar un solo paso, es como un terremoto hacia todo lo demás, ¿verdad? ¿Quién te inspira a servir con excelencia? De ahí, man, muchas personas, ¿verdad? Aquí en la iglesia yo podría hablar de vos, man, no porque estés ahí sentado, de Yadir, man, me llama mucho la atención porque es como una hormiga, man, ¿verdad? En un tractor. Y obviamente los pastores man, me inspiran al escuchar su testimonio de vida y no solo eso, verlos después debajo del púlpito, que siguen siendo auténticos. Eso para mí es trascendental. A mí, digamos, la gente que es auténtica me inspira mucho. Mi novia es una de esas personas muy importantes ahorita, porque es de esas mujeres que van de frente, te dicen la de verdad, de frente, y entonces uno tiene que hacer un alto y es como un cachetadón, ¿verdad? Y decir, bueno, me equivoqué o no me equivoqué o cómo hago. Y entonces esas personas siento que hacen la diferencia, la gente auténtica. ¿Algún momento, alguna experiencia de servicio en excelencia que guardes en tu corazón que digas, wow, esa vez pude de mano de Dios, con ayuda de un equipo, pasar varios obstáculos y la guardo en mi corazón? Man, como les decía ahora, yo fui scout desde Carajillo y esto es bonito porque a veces la gente piensa que solo en la iglesia puedes servir y puedes cambiar vidas. Y voy ahí. A través de los scouts conocí a una organización que es cristiana y nos llevaron a bretear a la isla de Ometepe, en Nicaragua. Es una isla que está en medio del lago de Nicaragua, que son 2 volcanes. Había que ir a hacer una acera como de 300 metros para una señora que vivía en media montaña y no podía salir. Nada, y era con ingleses, había que levantarse a las 4 de la mañana y ir a volar pala y hacer así. Entonces, en esa experiencia, después yo todavía no era pandereta, sinceramente, me acercaba ahí, ¿verdad? Con algunos amigos panderetas y demás, pero en esa experiencia ocupaban a 2 bombetas que hicieran como una obra de teatro. A mí me tocó ser el rey Nabucodonosor. Tiene un aire. A mí, bueno, me tocó esa vara, mae. Y después de que ya breteamos y volamos pala y todo, mae, era de hacer la obra. Fue tanto el vacilón, mae, de que nos metimos me leí el texto y yo no actuó nada. Pero, mae, me leí el texto, me pusieron unas ramas de ciprés aquí, unas telas, mae. Fue tanto el impacto que al año siguiente, no, como 2 años después, nosotros no fuimos, yo no fui a la isla de Ometepe a seguir con ese proyecto de servicio. Y los compas, mae, cuando llegaron acá, dijeron que los carajillos de ahí, mae, preguntando por David y Nabucodonosor, ¿dónde está? Entonces, mae, eso fue vacilón, porque al final, no solo enfocarme, yo iba a volar pala, mae, yo no iba a ir a hacer el papel ahí de Nabucodonosor. Pero lo hicimos y tal vez lo hicimos de bonita manera y a los carajillos les gustó, ¿verdad? Y el mensaje se dio y eso los marcó, es lo que le digo, ¿verdad? No necesariamente porque, mae, es que solo tengo que servir en hileos que me pongan a jalar esta silla, sino que muchas cosas que tal vez uno no cree que van a ser trascendentales para alguien, pueden llegar a darle en la jupa a alguien y que le transforme la vida. Estás dando en el clavo y creo que lo que te preguntabas al principio está siendo contestado ahorita. Creo que ese es el mensaje que como pastoral quisiéramos darle a los muchachos, que Dios los llama a servir en excelencia, donde sea que estén. No necesariamente un ministerio. Imagínense que todos tuviéramos que servir en un ministerio. Sería, ¿a quién vamos a servir? Se saturaría el ministerio y nadie va a la reunión. Exacto. Entonces, tengo una última pregunta para vos, Pablo. Bueno, 2, pero esta es la penúltima. ¿Qué le dirías a alguien que está escuchándonos ahorita y que dice, wow, sí, yo quiero servir, yo me siento llamado a servir y quiero hacerlo con excelencia? ¿Cuál sería el botiquín de primeros auxilios que le darías a esta persona para que pueda hacerlo con excelencia? Nada, lo primero que yo le diría a esa persona, a usted que está ahí, es que se vaya hoy a la casa, que se siente en la noche y a veces, man,
cuando uno se enfrenta, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasó, que le decían, es que el llamado, y esas palabras raras que a veces se usan en la iglesia, Exacto. uno no las entiende, porque llamado, digamos, para mí es como cuando vamos a hacer una película, el llamado es llegar a tal hora, ¿verdad? Entonces, que se siente ahí, en la noche, que apague todo y que diga, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y cómo lo quiero hacer? Necesariamente usted puede decidir estar en un área específica o simplemente decir, yo ahorita no sé ni papa, pero tengo las manos puestas, tengo las patas puestas, me puedo mover. Eso es lo que esa persona tiene que definir primero, si quiere servir. Una vez que defina si quiere servir, puede dar el paso y ahí se le va a acomodar. En algún momento lo van a tomar mucho en cuenta, en otros momentos ni siquiera le van a dar pelota, no se agüeve, eso va a suceder en todos los niveles, mae. Puede ser usted el mismísimo Ricardito Salazar, o puede ser el mismísimo mae que está sosteniendo el rótulo de bienvenidos. Yo insisto, los dos tienen esa oportunidad de tocarle a alguien una fibra sensible, para bien o para mal. Eso yo creo que es lo que le diría a esa persona. Y una vez que define eso, si quiere o no servir, si es un momento o no para servir, acercarse a donde se necesitan manos, ¿verdad? Nosotros en producción, ocupamos demasiadas manos. Somos muchos en el chat y no todos llegamos. Al llamado. No, bueno, es el llamado el fin de semana, pero es particular. Somos muchos en el chat y no todos llegamos ni a las reuniones, ni no todos llegamos a servir. Entonces, esa vara es como el aficionado de perilla, ¿verdad? Esa es la vara. Claro. Y después todo el mundo sale campeón y todo el mundo celebra, ¿verdad? Pero ahí éramos unos perillazos. Exacto. Y eso jodido, cuando lleguemos al otro lado nos van a preguntar. Sí, ¿qué hiciste con tus dones y con tus talentos? Y eso lo digo no para ustedes, lo digo para mí. Mucho de lo que estoy diciendo es como para echarme agua caliente encima. También. Un versículo que quisieras compartir con los chicos para que lo lean, para que lo busquen. No sé, puede ser tu versículo de vida. Mi versículo de vida es vacilón porque hasta me lo rayé, Aquí lo tengo, y es Romanos 8:15, necesariamente tiene que ver de Romanos, ¿verdad? Que habla de que hemos sido adoptados, por un espíritu que no nos esclaviza de nuevo el miedo, sino que nos permite ser adoptados como hijos y que nos permite decir, Abba Padre. Esa vara a mí se me clavó y no lo entendía y lo buscaba y trataba de estudiarlo. Y me di cuenta de eso, de que todos somos criaturas de Dios, porque pues al final Dios nos hizo. Pero que el ser hijos de Dios es una decisión, y es una decisión, como decía ahora, muy fácil de decir que sí, pero muy difícil de vivir, Entonces esa, Romanos 8:15, no les digo que se lo tatúen, yo me lo hice, pero es como lo que, el versículo que más ha calado en mi vida y que ha sido, digamos, de los más retadores también que he tenido, porque ahora vacilábamos, yo siento que esto mismo, ¿verdad? Es como cuando Peter Parker le dicen lo de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Y es legítimo, o sea, es esa responsabilidad de decir soy cristiano, puña, porque es cuando uno está solo, cuando esa vara toma sentido. Y si usted está solo y se la pela, puede suceder, pero hay que empezar a trabajar en esa vara. Y lo digo por mí mismo y lo digo por usted, que tal vez dice, me están pegando una pedrada. Puede ser. Sí. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Pablo. Extraordinario momento. Le damos un aplauso a Pablito. Gracias por acompañarnos, Pablo. Pura vida, no, con mucho gusto, y espero que de verdad encuentren un espacio ahí para servir, ya sea aquí en la iglesia, igual en la universidad o en el cole o donde vayan a estar, que se den cuenta de que servir les va a sumar. Al final es algo que les va a sumar y alimentar el alma. Y eso no se compra en la farmacia ni se paga. Así es. A servir con excelencia, muchachos. Pura vida.